Ya no te necesitamos aquí, me dijo mi hijo Roberto mientras metía mis pocas pertenencias en una maleta rasgada. Es mejor para todos que te vayas al asilo. Yo estaba sentada en la cama que había sido mía durante 2 años, viendo cómo mi propia familia me desechaba como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el teléfono había sonado esa mañana. Era el doctor Mendoza del Hospital General, y lo que me había dicho cambiaría todo para siempre. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento que destruyó mi mundo. Mi nombre es Carmen Delgado y a los 72 años pensé que me había ganado el derecho de vivir mis últimos años en paz, rodeada del amor de mi familia. Durante 45 años trabajé como jefe de enfermería en el Hospital General de la Ciudad de México. Curé heridas, salvé vidas, consolé a familias en sus peores momentos. Crié a Roberto sola después de que su padre murió cuando él tenía apenas 15 años. Todo cambió hace 2 años cuando me caí en mi departamento y me fracturé la cadera. Roberto, mi único hijo, insistió en que no podía vivir sola. Mamá, te vienes a vivir con nosotros, me dijo con esa sonrisa que conocía desde niño. Sandra y yo cuidaremos de ti. Somos familia. Sandra, su esposa, no parecía tan convencida, pero asintió con una sonrisa forzada. Claro, suegra. Hay espacio suficiente. Su casa de 2 pisos en la colonia Roma era efectivamente grande, pero desde el primer día sentí que sobraba. Al principio todo parecía ir bien. Jugaba con mi nieta Sofía, una preciosa de 8 años con el cabello rizado igual al de Roberto cuando era pequeño. La ayudaba con sus tareas, le contaba cuentos antes de dormir, le preparaba sus galletas favoritas. Esos momentos con ella eran los únicos en que me sentía realmente útil. Pero conforme pasaron las semanas, la actitud de Sandra comenzó a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles. Carmen, dejaste los platos sucios otra vez. Aunque yo siempre lavaba lo que usaba. Luego fueron las quejas más directas. No puedes usar tanto el teléfono, las llamadas salen muy caras. Aunque solo hablaba con Rosa, mi hermana, una vez por semana. Roberto, que trabajaba como contador en una empresa de construcción, llegaba cansado todas las noches y no notaba la tensión que crecía en la casa. Yo trataba de no molestar, de ocupar el menor espacio posible, de ser invisible para no causar problemas. ¿Por qué siempre estás viendo televisión tan alto? Me gritó Sandra una tarde cuando yo veía mi telenovela favorita. Los vecinos se van a quejar. Perdón, Sandra, respondí bajando el volumen, aunque sabía que no estaba alto. No me di cuenta. Y otra cosa, continuó con los brazos en jarras. Deja de darle dulces a Sofía. Se le van a picar los dientes y después la culpa será mía. Sofía, que estaba sentada a mi lado comiendo una galleta que le había horneado, me miró con sus grandes ojos tristes. Está bien, abuela, susurró. No necesito galletas. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, Sandra le contó una versión distorsionada de lo que había pasado. Tu mamá está malcriando a la niña. Le da dulces a todas horas y no respeta las reglas de la casa. Mamá, me dijo Roberto mientras cenábamos. Tienes que entender que esta es la casa de Sandra. Necesitas seguir sus reglas. Claro, mijo, respondí sintiendo que algo se rompía dentro de mi pecho. No volverá a pasar. Pero las cosas no mejoraron. Sandra encontraba nuevas razones para quejarse cada día. Que si dejaba pelos en el desagüe de la regadera, que si mi tos nocturna no la dejaba dormir, que si mi medicina olía feo en el botiquín. Cada día me sentía más pequeña, más estorbosa, más indeseada. ¿Sabes qué, Roberto? Le dijo Sandra una noche mientras yo fingía dormir en el sofá de la sala, donde habían terminado instalándome porque el cuarto de huéspedes se necesitaba para otras cosas. ¿Qué pasa, amor? Tu mamá está perdiendo la cabeza. Ayer encontré la leche en la alacena en lugar del refrigerador. Antier puso sal en lugar de azúcar en su café. No puede cuidarse sola. Son solo despistes, Sandra. Todos tenemos esos momentos. No, Roberto. Esto es más serio. Y otra cosa, huele raro. Como a medicina, sí. No sé, a viejo. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Ser vieja se había convertido en mi mayor crimen. Existir se había vuelto mi peor pecado. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Sandra me hablaba como si fuera una niña tonta. Carmen, ¿te tomaste tus pastillas? Carmen, ¿ya fuiste al baño? Carmen, no toques eso que lo vas a quebrar. Roberto,
atrapado entre su esposa y su madre, eligió el camino más fácil, ignorar lo que pasaba. Trabajaba más horas, llegaba más tarde, evitaba estar en casa cuando Sandra y yo coincidíamos. Un día, mientras Sandra estaba en el supermercado, sonó el teléfono. Era alguien del hospital preguntando por mí. ¿Es la señora Carmen Delgado?, preguntó una voz profesional. Sí, soy yo. Habla la secretaria del doctor Mendoza, director del Hospital General. Necesita hablar con usted urgentemente. ¿Podría venir mañana a las 10 de la mañana? Mi corazón se aceleró. ¿Hay algún problema? Es sobre mi pensión. El doctor prefiere hablar con usted personalmente, señora Delgado. Es muy importante. Esa noche no pude dormir. ¿Qué querría el doctor Mendoza conmigo? Habían pasado 2 años desde mi jubilación y no habíamos tenido contacto desde entonces. Miles de posibilidades pasaron por mi mente, ninguna de ellas buena. A la mañana siguiente le dije a Sandra que tenía cita médica. No tardes, me dijo sin levantar los ojos del teléfono. Tengo cosas que hacer y no puedo estar cuidándote todo el día. El camino al hospital me trajo tantos recuerdos. Esos pasillos habían sido mi segundo hogar durante décadas. Conocía cada esquina, cada cuarto, cada cara familiar. Varios doctores y enfermeras me saludaron con cariño genuino, preguntando cómo estaba, diciéndome que me extrañaban. Carmen, qué gusto verte, me dijo la enfermera Patricia, con quien había trabajado durante 20 años. Te ves bien, pero más delgada. ¿Estás comiendo bien? Más o menos, respondí sin querer entrar en detalles. Cuando llegué a la oficina del doctor Mendoza, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, que había sido director durante mis últimos 10 años de trabajo. Carmen, me dijo levantándose para saludarme. Gracias por venir. Por favor, siéntese. Doctor, ¿hay algún problema? Es sobre mi jubilación. Él sonrió de una manera extraña, como si tuviera una sorpresa. No, Carmen. Es sobre algo completamente diferente. Algo extraordinario. Sacó una carpeta gruesa de su escritorio y la abrió. ¿Recuerda a la familia Hernández? Los pacientes que usted atendió hace 3 años en la unidad de cuidados intensivos. Fruncí el ceño tratando de recordar. En 45 años había atendido miles de familias. ¿Los Hernández? Lo siento, doctor, pero no. El señor Hernández, de 58 años, llegó con un infarto masivo. Su esposa, María, y su hijo Alejandro estuvieron durante semanas en el hospital mientras él luchaba por su vida. Lentamente, la memoria comenzó a regresar. Ah, sí. El señor con el bigote canoso. Su esposa no se separaba de la cama. Exacto. ¿Recuerda lo que pasó? Pues, estuvieron internados mucho tiempo. Creo que él se recuperó, ¿no? Doctor Mendoza sonrió más ampliamente. Se recuperó completamente gracias a usted, Carmen. ¿Gracias a mí? Doctor, yo solo hice mi trabajo. No, Carmen. Usted hizo mucho más que su trabajo. Abrió un folder lleno de documentos. Los Hernández acaban de contactarnos porque quieren encontrarla. Verá, ellos se mudaron a Estados Unidos poco después de la recuperación del señor Hernández, pero nunca la olvidaron. Mi confusión crecía. No entiendo, doctor. Carmen, según el testimonio de la familia y los registros del hospital, usted pagó de su propio bolsillo las medicinas que ellos no podían costear. Pagó por análisis adicionales que el seguro no cubría. Incluso trajo comida para la familia cuando pasaron días enteros en el hospital. Las imágenes comenzaron a volver a mi mente. Sí, recordaba a esa familia. El señor Hernández había llegado en condición crítica y su familia no tenía recursos suficientes para todos los medicamentos que necesitaba. Doctor, yo solo. También, continuó interrumpiéndome, les consiguió un lugar donde quedarse cerca del hospital cuando no podían pagar hotel. Los ayudó a navegar el sistema de salud cuando no entendían los procedimientos. Todo comenzaba a regresar. Sí, había usado mis contactos para conseguirles una habitación barata en una pensión cerca del hospital. Había traducido términos médicos complicados para que entendieran lo que le pasaba al señor Hernández. Carmen, los Hernández prosperaron en Estados Unidos. Alejandro, su hijo, se convirtió en ingeniero y ahora tiene su propia empresa de construcción muy exitosa. Me alegro por ellos, doctor,
pero no entiendo por qué me cuenta esto. Doctor Mendoza sonrió y sacó otro documento. Porque han establecido un fondo fiduciario en su honor. ¿Un qué? Un fondo de $2 millones destinado a ayudar a familias en situaciones similares a la que ellos vivieron. Y quieren que usted sea quien administre ese fondo aquí en el hospital. Me quedé sin palabras. Literalmente no podía hablar. Pero eso no es todo, continuó el doctor. También quieren donarle a usted personalmente la cantidad de $500,000 como agradecimiento por haberle salvado no solo la vida del patriarca de la familia, sino a toda la familia. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Doctor, esto tiene que ser un error. No es un error, Carmen. Alejandro Hernández viene mañana desde Houston específicamente para conocerla y entregarle personalmente el cheque. Quiere agradecerle por haberle salvado a su padre y por haberles dado la oportunidad de empezar una nueva vida. Traté de procesar toda esta información. Una familia a la que había ayudado sin pensar dos veces, movida únicamente por la compasión que había guiado toda mi carrera, me estaba dando la posibilidad de cambiar mi vida completamente. Carmen, dijo el doctor Mendoza inclinándose hacia adelante. También quiero ofrecerle regresar al hospital como coordinadora del nuevo programa de apoyo a familias de escasos recursos. Sería un puesto de medio tiempo, bien remunerado, donde usted usaría toda su experiencia para ayudar a otras familias como los Hernández. ¿Regresar a trabajar? Pero doctor, tengo 72 años. Y 45 años de experiencia que no podemos desperdiciar. Carmen, usted no solo fue una excelente enfermera técnicamente. Usted fue el corazón humano de este hospital. Pacientes y familias la recuerdan años después porque usted los trató como si fueran su propia familia. Salí del hospital en una nube, con una cita para el día siguiente y una oferta de trabajo que parecía sacada de un sueño. Durante todo el camino de regreso no podía creer lo que había pasado. Después de 2 años sintiéndome inútil, estorbosa, una carga para mi familia, el universo me estaba dando una segunda oportunidad. Cuando llegué a la casa, encontré a Roberto y Sandra sentados en la sala con caras muy serias. Entre ellos había folletos de varios asilos de ancianos. Mamá, me dijo Roberto sin levantar la mirada. Necesitamos hablar. Mi corazón se hundió cuando vi esos folletos esparcidos sobre la mesa de centro. Cada uno mostraba sonrisas falsas de personas mayores pretendiendo ser felices en instituciones que olían a desinfectante y soledad. Residencia geriátrica San José, Casa de Descanso Los Ángeles, Hogar de Ancianos Villa Serena. Todos con nombres bonitos que no podían esconder la realidad de lo que representaban. Siéntate, mamá, me dijo Roberto señalando el sillón más alejado de donde ellos estaban. Como si mi proximidad física los contaminara de vejez. Sandra tenía una expresión que intentaba parecer compasiva pero que no lograba ocultar su satisfacción. Sus ojos brillaban con el alivio de quien finalmente se va a deshacer de un problema molesto. Carmen, comenzó Sandra usando ese tono condescendiente que había perfeccionado durante 2 años. Hemos estado pensando mucho sobre tu situación. ¿Mi situación? Pregunté aunque ya sabía hacia dónde iba esta conversación. Tu salud mental, intervino Roberto evitando mi mirada. ¿Has tenido muchos episodios últimamente? ¿Episodios? ¿De qué hablas, Roberto? Sandra se inclinó hacia adelante como un depredador acercándose a su presa. Carmen, ayer pusiste el azúcar en el refrigerador. Antier te encontré hablando sola en la cocina. Esta mañana te levantaste a las 5 preguntando dónde estaba tu uniforme de enfermera. Cada acusación era una mentira cuidadosamente construida. El azúcar lo había puesto Sandra ahí para crear evidencia. Yo no había estado hablando sola, estaba practicando lo que le iba a decir al doctor Mendoza. Y nunca había preguntado por mi uniforme. Eso no es cierto, dije con voz temblorosa. Yo nunca. Mamá, Roberto me interrumpió con esa voz que usaba cuando era niño y había roto algo. También has estado muy agresiva. Le gritaste a Sandra el martes. Yo jamás le he gritado a Sandra. ¿Ves? Dijo Sandra triunfante. Ni siquiera recuerda sus propios arrebatos. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Me quedé callada porque entendí la trampa perfecta en la que me habían metido. Si negaba sus acusaciones, era evidencia de que estaba perdiendo la memoria. Si las aceptaba, era evidencia de que estaba perdiendo la razón. No había forma de ganar este juego. Mira, mamá, continuó Roberto hojeando uno de los folletos.
Visitamos 3 lugares esta semana. Todos muy bonitos, con jardines, actividades para los residentes, enfermeras las 24 horas. ¿Visitaron? ¿Sin mí? No queríamos preocuparte hasta estar seguros, mintió Sandra. Pero ya tomamos la decisión. El lunes te inscribimos en la residencia San José. Es la mejor de todas. El mundo se detuvo a mi alrededor. El lunes. 3 días. En 3 días mi familia me iba a desechar como si fuera basura. Roberto, susurré con voz quebrada. Soy tu madre. Te cargué en mis brazos cuando eras bebé. Te cuidé cuando tenías fiebre. Trabajé días y noches para que pudieras estudiar. ¿Así me pagas? Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, Roberto me miró a los ojos. Por un segundo vi al niño que había sido, al joven que me abrazaba cuando tenía pesadillas, al hombre que me había dicho que cuidaría de mí para siempre. Pero ese momento duró apenas un parpadeo antes de que Sandra interviniera. Carmen, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Roberto está sufriendo mucho con esta decisión, pero es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿O lo mejor para ti? Sandra se puso de pie con los ojos encendidos de ira. Da basta. Estoy harta de tus insinuaciones. Durante 2 años he cuidado de ti como si fueras mi propia madre. ¡Mentira! Grité perdiendo finalmente la compostura. Durante 2 años me has tratado como si fuera una plaga en tu casa. ¿Ves, Roberto? Dijo Sandra volteándose hacia su esposo. ¿Ves cómo se pone? Esta agresividad no es normal. Necesita atención profesional. Roberto se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Ya está decidido, mamá. El lunes te mudas. Ya pagamos el primer mes. ¿Y si no quiero ir? No es opcional, respondió Sandra con frialdad. Ya hablamos con un abogado. Debido a tu deterioro mental, Roberto puede tomar decisiones médicas por ti. ¿Deterioro mental? Estoy perfectamente bien. Una persona mentalmente sana no pondría leche en la alacena, Carmen. Ahí estaba otra vez esa mentira. Sabía que Sandra había movido la leche para crear evidencia, pero no tenía forma de probarlo. Además, continuó Sandra sacando su teléfono, tengo vídeos de tus episodios. Como este. En la pantalla apareció una grabación de mí en la cocina 3 días atrás. En el vídeo parecía que estaba hablando sola, gesticulando y moviéndome erráticamente. Pero yo recordaba perfectamente lo que había pasado. Estaba buscando mis lentes, hablándole a Copito, el gato de los vecinos que siempre se metía por la ventana de la cocina. Sandra había editado el vídeo para quitar al gato, haciendo parecer que yo estaba perdiendo la razón. ¿Ves? Dijo mostrándole el vídeo a Roberto. Esto no es normal, amor. Necesita ayuda profesional. Roberto vio el vídeo y su cara se llenó de tristeza y resignación. Mamá, no me había dado cuenta de que estabas tan mal. Roberto, eso no es lo que parece. Había un gato. El gato de los vecinos. Mamá, no hay ningún gato en el vídeo. Por supuesto que no lo había. Sandra se había asegurado de eso. En ese momento, pequeña Sofía bajó corriendo las escaleras. Abuela Carmen, ¿quieres que hagamos galletas? Sandra inmediatamente la tomó del brazo. Sofía, la abuela no puede hacer galletas ahora. Está enferma. ¿Estás enferma, abuela? Preguntó la niña con sus ojos grandes llenos de preocupación. No, mi amor, le dije arrodillándome para estar a su altura. La abuela está bien. Sofía, ve a tu cuarto, ordenó Sandra. Los adultos están hablando. Pero quiero estar con la abuela. He dicho que vayas a tu cuarto. Sofía me abrazó fuerte antes de subir las escaleras, y ese abrazo fue lo único real y genuino que había sentido en semanas. Ni siquiera les importa cómo se siente la niña, murmuré. Por favor, explotó Sandra, como si te importara a alguien más que tú misma. Durante 2 años todo ha sido sobre ti. Tus medicinas, tu comida especial, tu programa de televisión, tu horario de baño. Sandra, yo nunca pedí comida especial. El yogurt sin grasa porque no puedes digerir bien. El pan integral porque el blanco te da acidez. La leche deslactosada porque la normal te cae mal. Cada ejemplo que daba era cierto, pero eran necesidades médicas reales, no caprichos. Tenía problemas digestivos que habían empeorado con la edad, pero nunca había pedido que compraran cosas diferentes solo para mí. Roberto, intenté una vez más.
¿Recuerdas cuando eras pequeño y me decías que cuando fueras grande me cuidarías igual que yo te cuidé? Roberto se volteó desde la ventana con lágrimas en los ojos. Mamá, ese era yo de niño. No sabía lo complicado que iba a ser esto. ¿Complicado? Soy tu madre, no un problema que resolver. Exactamente, gritó Sandra. Eso es el problema. Siempre quieres ser el centro del universo. Esta es mi casa, mi familia, mi esposo y mi hija. Sofía también es mi nieta. No si sigues confundiéndola con tus ideas locas. Ayer le dijiste que había sido enfermera en el hospital. Como si una mujer de tu edad y educación hubiera podido estudiar medicina. Me quedé helada. Sandra genuinamente creía que yo no había sido enfermera. En 2 años viviendo en su casa, nunca le había prestado atención suficiente a mi historia para saber cuál había sido mi profesión. Sandra, yo sí fui enfermera. Durante 45 años trabajé en el Hospital General. Carmen, por favor, deja de inventar historias. Roberto se acercó lentamente. Mamá, ¿de qué hablas? Tú trabajabas en una tortillería. Mi mundo se derrumbó. Mi propio hijo tampoco recordaba mi carrera. Durante todos estos años había estado tan ocupado con su propia vida que no sabía quién era su madre realmente. Roberto, yo era jefe de enfermería. Tengo mi título universitario. Tengo 45 años de servicio. Tengo fotografías, diplomas, reconocimientos. ¿Dónde están esas fotografías? Preguntó Sandra con sarcasmo. En mi departamento. Digo, en las cajas que trajeron cuando me mudé aquí. Roberto, ¿tuviste alguna fotografía de hospitales cuando empacamos las cosas de tu mamá? Roberto frunció el ceño tratando de recordar. No, no recuerdo haber visto nada así. Por supuesto que no recordaba. Él había empacado mis cosas en 10 minutos, tirando todo lo que consideró papeles viejos sin revisar qué eran. Mis diplomas, mis reconocimientos, mis fotografías del hospital, todo había ido a la basura. Sandra, yo sí fui enfermera. Puedes llamar al hospital y preguntar. Carmen, es suficiente. Estas fantasías tuyas son exactamente la razón por la que necesitas atención profesional. En ese momento me di cuenta de algo terrible. No importaba lo que dijera, no importaba qué evidencia presentara, ya habían decidido que estaba loca y cualquier cosa que dijera para defenderme sería interpretada como más evidencia de mi locura. Está bien, dije con voz derrotada. Si eso es lo que quieren, me iré el lunes. Roberto suspiró con alivio. Mamá, vas a estar mejor ahí. Vas a tener compañía de gente de tu edad, actividades, cuidado médico profesional. Claro, mijo. Lo que tú digas. Sandra sonrió satisfecha. Carmen, esto es realmente lo mejor para todos. Vas a ver que en unas semanas te vas a sentir mucho más feliz. Esa noche, acostada en el sofá de la sala que había sido mi cama durante 2 años, pensé en la conversación con el doctor Mendoza. Mañana iba a conocer a Alejandro Hernández. Mañana iba a recibir un cheque que cambiaría mi vida. Mañana me iban a ofrecer un trabajo que me daría propósito y dignidad nuevamente. Pero también pensé en la crueldad de la situación. Mi familia me estaba desechando exactamente un día antes de que descubrieran quién era yo realmente. Un día antes de que se enteraran de que la mujer a la que consideraban una carga inútil era en realidad alguien respetada y valorada por personas que ni siquiera conocían. Durante toda la noche escuché a Roberto y Sandra hablando en su recámara. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? Preguntó Roberto. Por supuesto, amor. Tu mamá necesita cuidado especializado. Nosotros no podemos darle lo que necesita. Es que me siento culpable. Es mi madre. Roberto, piensa en Sofía. ¿Quieres que crezca viendo a su abuela en ese estado? ¿Quieres que se acostumbre a que los viejos se vuelven locos y agresivos? Tienes razón. Es mejor así. Además, ahora vamos a poder usar el cuarto de invitados para la oficina que necesitas. Y no vamos a tener que gastar tanto en comida especial y medicinas. Así que ahí estaba la verdad. No me estaban enviando al asilo por mi bienestar. Me estaban enviando porque querían el espacio y el dinero que yo ocupaba. El viernes por la mañana me levanté antes del amanecer. Sandra y Roberto seguían durmiendo. Sofía estaba en la escuela. Era mi oportunidad de llamar a Rosa sin que me escucharan. Amelia, contestó mi hermana con voz preocupada. ¿Por qué me llamas tan temprano? Rosa, necesito que me ayudes.
Roberto y Sandra me van a meter a un asilo el lunes. ¿Qué? ¿Por qué? Le conté todo, las mentiras de Sandra, los vídeos editados, las acusaciones de deterioro mental, la decisión que habían tomado sin consultarme. Esa mujer es una víbora, dijo Rosa con ira. Siempre lo supe. Desde el primer día que la conocí me dio mala espina. Rosa, hay algo más. Ayer fui al hospital y... Le conté sobre la llamada del doctor Mendoza, sobre los Hernández, sobre el dinero y la oferta de trabajo. Carmen, esto es increíble. Es como si el universo te estuviera dando una segunda oportunidad. Pero no sé qué hacer, Rosa. Si les digo ahora, van a pensar que estoy inventando fantasías. Sandra ya les dijo que tengo delirios sobre haber sido enfermera. Hermana, tú no les debes ninguna explicación. Ellos tomaron su decisión basándose en mentiras. Ahora tú toma la tuya basándose en la verdad. ¿Qué sugieres? Que vayas a tu cita mañana, que recibas ese dinero, que aceptes ese trabajo, y que dejes que Roberto y Sandra descubran su error de la forma más dolorosa posible. Pero Rosa, son mi familia. ¿Familia? Carmen, la familia no trata así a sus seres queridos. La familia no inventa mentiras para deshacerse de ti. La familia no te descarta como basura. Rosa tenía razón. Durante 2 años había estado rogando por migajas de afecto de personas que nunca me habían valorado realmente. ¿Pero dónde voy a vivir? No puedo quedarme en esta casa después de lo que pasó. Te vienes conmigo mientras encuentras tu propio lugar. Con el dinero que vas a recibir, puedes comprarte la casa más bonita de la ciudad. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Rosa, ¿y si esto es real? ¿Y si realmente puedo empezar de nuevo? Carmen, tú salvaste la vida de esa familia. Diste de tu propio dinero para ayudar a extraños. Fuiste enfermera durante 45 años cuidando de otros. Si alguien merece una segunda oportunidad en la vida, eres tú. Colgué el teléfono sintiéndome diferente. Ya no era la anciana inútil que Roberto y Sandra habían creado en sus mentes. Era Carmen Delgado, enfermera profesional, salvadora de vidas, mujer fuerte que había criado a un hijo sola y había dedicado su vida a cuidar de otros. Mañana iba a recuperar mi dignidad. Y Roberto y Sandra iban a descubrir qué tan caro les iba a costar haber subestimado a la mujer equivocada. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía una buena señal. Me levanté a las 5 de la mañana, 2 horas antes de mi hora habitual, con una sensación extraña en el estómago que era mezcla de nervios y anticipación. Hoy era el día en que mi vida podía cambiar para siempre. Me bañé con cuidado extra, eligiendo mi mejor vestido, el azul marino que había usado para graduaciones y ocasiones especiales. Mientras me peinaba frente al pequeño espejo del baño de visitas, me miré realmente por primera vez en meses. Los ojos que me devolvían la mirada no eran los de una anciana senil como Sandra quería hacerme creer. Eran los ojos de Carmen Delgado, la enfermera que había salvado vidas durante 4 décadas. ¿A dónde vas tan arreglada?, preguntó Sandra cuando me vio desayunando en la cocina. Su voz tenía esa nota de sospecha que usaba cada vez que hacía algo que no encajaba con su imagen de mí como una inválida mental. Tengo una cita médica importante, respondí sin dar más detalles. ¿Qué tipo de cita médica? ¿Con quién? Necesito saberlo por si pasa algo. La forma en que dijo por si pasa algo me molestó profundamente. Como si fuera tan frágil que podría desplomarme en la calle en cualquier momento. Es con el doctor Mendoza del Hospital General. Una revisión de rutina relacionada con mi jubilación. Sandra frunció el ceño. ¿Doctor Mendoza? ¿Qué tipo de doctor es? ¿Por qué no me dijiste antes de esta cita? Te lo estoy diciendo ahora. Carmen, necesitamos hablar sobre estas citas médicas que haces sin consultarnos. A partir del lunes, cuando estés en la residencia, todas tus citas médicas van a ser coordinadas por el personal del lugar. Sus palabras me confirmaron algo que había estado sospechando. Para Sandra, el lunes no podía llegar lo suficientemente rápido. Estaba contando las horas para deshacerse de mí. ¿Roberto ya se fue a trabajar?, pregunté cambiando de tema. Sí, tenía que ir temprano hoy. Está muy estresado con todo esto del asilo. No durmió bien anoche. Por supuesto. El pobre Roberto estaba sufriendo tanto por enviar a su madre a un asilo. Mi corazón se endureció un poco más. Si realmente estuviera sufriendo, habría buscado otras alternativas, habría hablado conmigo, habría investigado si era realmente necesario. En lugar de eso,
Había elegido el camino más fácil. ¿A qué hora va a regresar? No hasta tarde. Después del trabajo va a pasar por la residencia para firmar los últimos papeles. Sandra se sirvió café y se sentó frente a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Carmen, quiero que sepas que no hay nada personal en esta decisión. Realmente creemos que va a ser mejor para ti. Por supuesto, Sandra. Solo quieren lo mejor para mí. Ella no detectó la ironía en mi voz. Exactamente. Vas a tener compañía de personas de tu edad, actividades organizadas, cuidado médico profesional las 24 horas. Va a ser como unas vacaciones permanentes. Vacaciones permanentes. Así describía Sandra el lugar donde la gente va a morir lentamente, olvidada por sus familias. ¿Y Sofía? Ya le dijeron que me voy. La expresión de Sandra se endureció ligeramente. Le dijimos que te vas a un lugar especial donde van a cuidar mejor de ti. Ella lo entendió. ¿Lo entendió? Tiene 8 años, Sandra. Los niños son más resilientes de lo que crees. Se va a acostumbrar rápidamente. Se va a acostumbrar a que su abuela desaparezca de su vida de un día para otro. Se va a acostumbrar a que las personas que amas pueden ser descartadas cuando se vuelven inconvenientes. Excelente lección de vida para una niña de 8 años. Terminé mi desayuno en silencio y me levanté para irme. ¿A qué hora vas a regresar? Preguntó Sandra. No lo sé. Depende de cuánto tiempo tome la cita. Carmen, no te vayas a perder. ¿Tienes dinero para el taxi de regreso? Tengo suficiente dinero, gracias. Cuando salí de la casa, respiré profundamente el aire fresco de la mañana. Por primera vez en 2 años, salía sin sentir que tenía que regresar corriendo para no molestar a nadie. El viaje en taxi al hospital me dio tiempo para pensar en todo lo que había pasado. Hace 2 años, cuando me mudé con Roberto, pensé que era el comienzo de una nueva etapa feliz de mi vida. Imaginé que ayudaría a criar a Sofía, que tendría una relación más cercana con mi hijo, que envejecería rodeada del amor de mi familia. En lugar de eso, había sido tratada como una carga, una molestia, un problema que resolver. Y lo peor de todo era que había empezado a creer que quizás tenían razón. Quizás realmente era una anciana inútil cuya única contribución al mundo había terminado cuando me jubilé. Cuando llegué al hospital, la familiaridad del lugar me tranquilizó inmediatamente. Conocía cada pasillo, cada elevador, cada esquina. Durante 45 años, este había sido mi segundo hogar. «¡Carmen!», exclamó la recepcionista del lobby cuando me vio. «¡Qué sorpresa verte! ¿Cómo has estado?» «Bien, gracias, María. Vengo a ver al doctor Mendoza». «Por supuesto, ya está esperándola. Te ves muy bien. El retiro te ha sentado de maravilla». Si supiera, pensé mientras caminaba hacia los elevadores. En el camino hacia la oficina del director, me crucé con varias personas que habían trabajado conmigo. Cada saludo cariñoso, cada sonrisa genuina, cada te extrañamos mucho era como un bálsamo para mi alma herida. «Carmen, increíble verte», me dijo la doctora Ruiz, una médica interna que había estado bajo mi supervisión durante sus primeros años. «Justo ayer estábamos hablando de ti. ¿Sabías que implementaron el protocolo de cuidado familiar que tú desarrollaste en toda la red de hospitales públicos?» Me quedé sin palabras. ¿En serio? Sí. Tu protocolo para involucrar a las familias en el cuidado de pacientes crónicos ahora es estándar nacional. Has salvado miles de vidas sin saberlo. Mientras caminaba hacia la oficina del doctor Mendoza, me di cuenta de algo fundamental. Aquí, en mi verdadero mundo profesional, yo no era una anciana senil. Era Carmen Delgado, una profesional respetada cuyo trabajo había tenido impacto real en miles de vidas. «Carmen», me saludó el doctor Mendoza cuando entré a su oficina. Puntual como siempre. «Te ves radiante». «Gracias, doctor. Estoy muy nerviosa, debo admitir». «Es comprensible. Carmen, antes de que llegue el señor Hernández, quiero asegurarme de que entiendas la magnitud de lo que está pasando aquí». Sacó una carpeta mucho más gruesa que la del día anterior. «Después de nuestra conversación de ayer, decidí hacer una investigación más profunda sobre tu carrera aquí en el hospital». «¿Qué tipo de investigación?» «Revisé todos tus expedientes de personal, las evaluaciones anuales, los reportes de pacientes, todo». Su expresión se volvió muy seria. Carmen no tenía idea de la clase de profesional que había sido. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos.
En 45 años de carrera, nunca recibiste una sola queja formal. Ni una. Tienes 23 cartas de agradecimiento de familias de pacientes archivadas en tu expediente. Doctor, yo solo hacía mi trabajo. No, Carmen. Tú hacías mucho más que tu trabajo. Mira esto. Me mostró una carta escrita a mano. Esta es de la familia Morales, de 1987. Escribieron al director de entonces para contar cómo tú pagaste de tu bolsillo la medicina para su hijo de 5 años que tenía leucemia. Recordé vagamente el caso. Un niño pequeño cuyos padres no tenían seguro médico ni dinero para el tratamiento completo. Y esta, continuó mostrándome otra carta, es de 1993. La familia García cuenta cómo tú organizaste una colecta entre el personal del hospital para ayudarles a pagar los gastos de funeral de su bebé que murió durante el parto. Con cada carta que me mostraba, los recuerdos regresaban. Casos específicos, familias concretas, momentos en que había visto una necesidad y había actuado sin pensarlo 2 veces. Carmen, hay 23 cartas como estas. 23 familias que se tomaron el tiempo de escribir cartas formales para agradecerte por ir más allá de tus obligaciones profesionales. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Durante 2 años había estado cuestionando mi valor como persona, mi contribución al mundo, mi derecho a ocupar espacio en la vida de otros. Pero eso no es todo, continuó el doctor Mendoza. También revisé los registros de mortalidad de pacientes durante tus años de servicio. Los pacientes bajo tu cuidado directo tenían tasas de supervivencia 15% más altas que el promedio del hospital. ¿Cómo es posible saber eso? Porque mantienes registros meticulosos de todos tus casos. Registros que ahora forman parte de varios estudios académicos sobre mejores prácticas en enfermería. En ese momento, alguien tocó la puerta. Era la secretaria del doctor. Doctor Mendoza, el señor Alejandro Hernández ya llegó. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Este era el momento. Que pase, por favor. Un hombre de unos 35 años entró a la oficina. Era alto, bien vestido, con el porte de alguien exitoso, pero con los ojos cálidos de quien no había olvidado de dónde venía. Detrás de él venían una mujer elegante de su edad y una niña de unos 10 años. Señora Carmen Delgado, dijo acercándose con las manos extendidas. Usted no puede imaginar cuánto he esperado este momento. Me tomó las manos con una suavidad y un respeto que no había experimentado en años. Ella es mi esposa, Patricia, y mi hija, Isabella. Familia, ella es la ángel de la que les he hablado toda su vida. Patricia se acercó con lágrimas en los ojos. Señora Carmen, mi esposo me ha contado su historia miles de veces. Usted le salvó la vida a su papá y con eso salvó a toda nuestra familia. La pequeña Isabella me miró con la curiosidad propia de los niños. Usted es la enfermera que ayudó a mi abuelo. Sí, mi amor, pero tu abuelo era muy fuerte. Yo solo lo ayudé un poquito. Mi papá dice que usted es una heroína. Alejandro se sentó junto a mí y su expresión se volvió muy seria. Señora Carmen, necesito que entienda algo. Cuando mi padre tuvo el infarto, nosotros no teníamos nada. Absolutamente nada. Éramos inmigrantes recién llegados de Puebla, sin dinero, sin conexiones, sin entender cómo funcionaba el sistema de salud en la capital. Recuerdo que estaban muy asustados, dije suavemente. Asustados y perdidos. Los doctores nos hablaban con términos médicos que no entendíamos. Las enfermeras nos trataban como si fuéramos una molestia. Pensamos que mi padre iba a morir no por su enfermedad, sino porque no podíamos pagar su tratamiento. Patricia continuó la historia. Alejandro me contó que usted llegó en su peor momento, cuando ya habían perdido toda esperanza. Y usted, dijo Alejandro con voz emocionada, no solo nos explicó todo lo que estaba pasando en palabras que podíamos entender. Nos tradujo cada término médico, nos explicó cada procedimiento, nos acompañó a hablar con los doctores para asegurarse de que entendiéramos las opciones. Pero más que eso, intervino Patricia, usted pagó de su propio dinero las medicinas que el seguro no cubría. Eran solo unos miles de pesos, dije minimizando el gesto. Señora Carmen, exclamó Alejandro. Eran 3 meses de su salario. Nosotros no éramos nadie para usted. Éramos extraños. Eran una familia en crisis. Eso era suficiente. El doctor Mendoza, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Alejandro,
Cuéntale a Carmen qué pasó después de que su padre se recuperó. Mi padre vivió 15 años más después de ese infarto, señora Carmen. 15 años en los que vio graduarse a sus hijos, en los que conoció a sus nietas, en los que fue el patriarca que nuestra familia necesitaba. Patricia sacó un álbum de fotos de su bolsa. Estas son fotos de todas las celebraciones familiares que mi suegro pudo vivir gracias a usted. 15 Navidades, 15 cumpleaños, bodas, graduaciones, bautizos. Mientras hojeaba las fotos, vi a una familia numerosa y próspera reunida alrededor de un hombre mayor con bigote canoso que sonreía en cada imagen. Cuando mi padre murió el año pasado, continuó Alejandro, fue pacíficamente, en su cama, rodeado de todos sus hijos y nietos. Murió sabiendo que había vivido una vida plena y completa. Eso no habría sido posible sin usted. En su lecho de muerte, añadió Patricia, sus últimas palabras fueron sobre usted. Dijo, nunca olviden a la enfermera Carmen. Ella nos dio 15 años más de vida familiar. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Durante 2 años había creído que mi vida no había tenido significado real, que mis contribuciones al mundo habían sido mínimas e irrelevantes. El doctor Mendoza sacó un sobre grueso de su escritorio. Carmen, la familia Hernández ha establecido un fondo de $2 millones para ayudar a familias en situaciones similares a la que ellos vivieron. Quieren que tú administres ese fondo. Y personalmente, dijo Alejandro entregándome otro sobre, queremos darte esto como una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. Con manos temblorosas abrí el sobre. Adentro había un cheque por $500,000. Esto no puede ser real, susurré. Es completamente real, dijo el doctor Mendoza. Y Carmen, también quiero confirmar formalmente la oferta de trabajo que te mencioné ayer. El hospital quiere que regreses como coordinadora del nuevo programa de apoyo familiar. A los 72 años. Carmen, intervino Alejandro, la edad es solo un número. La sabiduría, la compasión, la experiencia que tú tienes no se pueden enseñar en ninguna escuela de medicina. Isabella, que había estado escuchando calladamente, se acercó a mí. Señora Carmen, ¿va a aceptar el trabajo? Mi papá dice que usted puede ayudar a muchas más familias como la nuestra. Miré alrededor de la oficina. El doctor Mendoza me observaba con respeto y admiración. La familia Hernández me miraba con gratitud y cariño genuinos. En mis manos tenía un cheque que me daría independencia económica completa y una oferta de trabajo que le daría propósito y significado a mis años restantes. Pensé en Sandra empacando mis cosas para el asilo. Pensé en Roberto firmando papeles para internarme. Pensé en Sofía preguntándose por qué su abuela había desaparecido de su vida. Acepto, dije con voz firme. Acepto todo. El fondo, el trabajo, la oportunidad de seguir ayudando. Alejandro sonrió y me abrazó. Señora Carmen, usted acaba de hacer a nuestra familia la más feliz del mundo. Pero lo que no sabían era que ellos acababan de salvarme a mí. Después de la reunión con la familia Hernández, salí del hospital sintiendo como si fuera una persona completamente diferente. El cheque estaba guardado cuidadosamente en mi bolsa, junto con todos los documentos del trabajo y del fondo fiduciario. Por primera vez en 2 años, caminaba con la cabeza en alto, con propósito, con dignidad. El taxi que tomé de regreso a casa me dio tiempo para planear exactamente lo que iba a hacer. No iba a decirles nada a Roberto y Sandra hasta el lunes por la mañana, justo cuando llegaran a llevarme al asilo. Quería ver sus caras cuando descubrieran que la mujer a la que habían descartado como una anciana senil era en realidad una profesional respetada con más dinero en el banco que ellos dos juntos. Cuando llegué a la casa, eran casi las 3 de la tarde. Sandra estaba en la sala viendo televisión y comiendo galletas que nunca me había ofrecido durante mi estancia ahí. ¿Cómo te fue en tu cita médica?, preguntó sin mucho interés, sin apartar los ojos de la pantalla. Muy bien, gracias, respondí de la manera más neutral posible. ¿Qué dijo el doctor? Todo normal con tu jubilación. Todo perfectamente en orden. Sandra asintió distraídamente. Qué bueno. Roberto llega tarde hoy. Tenía que terminar los papeles del asilo y hacer unas compras. ¿Qué tipo de compras? Cosas que necesitas para la residencia. Ropa interior, batas, pantuflas, productos de higiene personal. Todo lo básico. Todo lo básico para una anciana que va a morir lentamente en una institución. Qué considerado de su parte. ¿Dónde está Sofía? En casa de mi mamá.
Va a quedarse ahí hasta que te vayas. No queremos que se ponga triste con la despedida. Por supuesto. Ni siquiera me iban a permitir despedirme de mi nieta. La niña que había sido mi única fuente de alegría durante 2 años iba a despertarse el lunes y encontrar que su abuela había desaparecido sin explicación. Sandra, ¿no crees que Sofía tiene derecho a despedirse de mí? Ella finalmente me miró con esa expresión de falsa paciencia que había perfeccionado. Carmen, ya hablamos de esto. Los niños no entienden estas situaciones. Es mejor hacer una transición limpia. Una transición limpia. Como si fuera un mueble que están donando. No dramatices, Carmen. Es lo mejor para todos, incluyendo para Sofía. Me fui a la cocina a prepararme un té. Necesitaba alejarme de Sandra antes de decir algo que pudiera arruinar mi plan. Mientras esperaba que hirviera el agua, escuché que llegaba un auto. Era Roberto. Hola, amor. Escuché que Sandra lo saludaba. ¿Cómo te fue? ¿Ya está todo listo? Sí, ya firmé todos los papeles. El lunes a las 10 de la mañana la van a estar esperando. También compré todo lo que necesita. Escuché el ruido de bolsas siendo colocadas en la mesa. Roberto había ido de compras para su madre como si estuviera preparando a un niño para el campamento de verano. ¿Y cómo te sientes? Preguntó Sandra con voz suave. Mal, pero aliviado. Sé que es lo correcto, pero sigue siendo difícil. Roberto, tu mamá va a estar mejor ahí. Vas a ver que en unas semanas va a estar más feliz y más estable. Espero que tengas razón. Decidí salir de la cocina para enfrentar esta conversación de una vez. Hola, Roberto, lo saludé con la voz más normal que pude. Hola, mamá. ¿Cómo te fue en tu cita médica? Muy bien. El doctor dice que estoy en excelente condición para mi edad. Roberto frunció el ceño ligeramente. ¿En serio? Porque el doctor de la residencia revisó tu expediente médico y dijo que necesitas supervisión constante debido a tu deterioro cognitivo. ¿Qué doctor de la residencia? ¿Cuándo revisó mi expediente médico? Sandra y Roberto intercambiaron una mirada. Mamá, dijo Roberto con voz cansada, cuando uno va a una residencia geriátrica, necesitan revisar tu historial médico para determinar qué nivel de cuidado necesitas. ¿Y quién les dio mi historial médico? Yo soy tu familiar más cercano. Tengo derecho legal a solicitar tus registros médicos. Así que no solo habían tomado la decisión de internarme sin consultarme, sino que habían estado investigando mi información médica privada a mis espaldas. ¿Y qué encontraron en mi historial médico que sugiere deterioro cognitivo? Roberto se veía incómodo. Bueno, no es tanto lo que encontraron, sino lo que hemos observado nosotros en casa. Ah, claro. Los episodios que Sandra ha documentado tan cuidadosamente. Mamá, no uses ese tono. Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? ¿O ayudarse a ustedes mismos? Sandra se puso de pie inmediatamente. Carmen, ya basta con esa actitud. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Esta agresividad. ¿Agresividad? Estoy haciendo preguntas legítimas sobre decisiones que afectan mi vida. Preguntas que ya respondimos. Sandra estaba levantando la voz. Roberto te ha explicado 1000 veces que esto es por tu propio bien. ¿Mi propio bien? ¿O porque quieren usar mi cuarto para la oficina de Roberto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Había dado en el blanco. Roberto se puso rojo. ¿Quién te dijo eso? ¿Acaso no es cierto? Mamá, eso no tiene nada que ver con la decisión. Roberto, no le mientas. Sandra había perdido completamente la compostura. Si necesitamos el espacio. Si necesitamos el dinero que gastamos en ella. Y si estamos hartos de tener que cuidar a una anciana que no aprecia nada de lo que hacemos por ella. Ahí estaba. La verdad cruda y sin filtros. Roberto se veía mortificado por la explosión de Sandra, pero no la contradijo. Al menos ahora estamos siendo honestos, dije con calma. ¿Honestidad? Gritó Sandra. Hablemos de honestidad. Tú vives en nuestra casa gratis. Comes nuestra comida gratis. Usas nuestros servicios gratis. Y lo único que haces es quejarte y causar problemas. Sandra, yo nunca pedí vivir aquí. Roberto insistió en que me mudara con ustedes. Porque no tenías a dónde más ir. Tu departamento era un desastre. No podías cuidarte sola. Y ahora súbitamente puedo cuidarme sola en un asilo.
En el asilo hay personal profesional entrenado para lidiar con personas como tú. Personas como yo. Viejas. Enfermas. Problemáticas. Roberto finalmente intervino. Sandra, ya basta. No, Roberto. Ya es hora de que tu madre escuche la verdad. Durante 2 años he sido demasiado educada, demasiado paciente. Pero ya no más. Sandra se acercó a mí con los ojos encendidos de rabia. ¿Quieres saber la verdad, Carmen? La verdad es que arruinaste mi matrimonio. La verdad es que Roberto y yo no hemos tenido una conversación normal en 2 años porque siempre está preocupado por ti. La verdad es que no hemos podido tomar vacaciones, no hemos podido tener invitados, no hemos podido vivir en nuestra propia casa porque siempre estás ahí. Cada palabra era como una bofetada, pero también era liberadora. Finalmente estaba escuchando lo que Sandra realmente pensaba de mí. Y otra cosa, continuó sin detenerse. Sofía está creciendo pensando que los viejos son una carga. Está aprendiendo que cuando te haces vieja, te vuelves inútil y molesta. Esa no es la lección que quiero que aprenda mi hija. Sandra, por favor, murmuró Roberto débilmente. No, Roberto. Tu madre necesita escuchar esto. Necesita entender que no es la víctima aquí. Nosotros somos las víctimas. Nosotros somos los que hemos sacrificado nuestra vida familiar por ella. Me quedé callada durante toda la diatriba de Sandra. Cada insulto, cada acusación, cada muestra de desprecio me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Esta familia no me merecía. ¿Ya terminaste? Pregunté cuando Sandra finalmente se quedó sin aliento. Apenas estoy empezando. Porque tengo algo que decir. No me interesa nada de lo que tengas que decir. Sandra, dijo Roberto con voz cansada, deja que mamá hable. No, ya hablé suficiente. 2 años de escuchar sus quejas y sus excusas. ¿Se acabó? Sandra se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y se volteó hacia mí una última vez. Y otra cosa, Carmen. No esperes que vayamos a visitarte al asilo. No esperes llamadas telefónicas. No esperes que Sofía vaya a perderte. A partir del lunes, tú ya no eres parte de esta familia. Subió las escaleras pisando fuerte y azotó la puerta de su recámara. Roberto y yo nos quedamos solos en la sala. Él se veía completamente derrotado. Mamá, lo siento. Sandra no debería haber dicho esas cosas. Pero las piensa. Roberto guardó silencio. Tú también las piensas, Roberto. Mamá, es complicado. No, no es complicado. Es muy simple. ¿Crees que soy una carga para tu familia? Cuidar de ti ha sido desafiante. ¿Desafiante? Roberto, ¿te acuerdas cuando tenías 15 años y tu papá murió? Por supuesto que me acuerdo. ¿Te acuerdas de que trabajé doble turno durante 3 años para pagar tu preparatoria privada? Sí, mamá. ¿Te acuerdas de que vendí el carro de tu papá para pagar tu universidad? Mamá, por favor. ¿Te acuerdas de que cuando te casaste con Sandra, yo vendí mi casa para darles el enganche de esta casa? Roberto se puso pálido. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas de que cuando nació Sofía, yo cuidé de ella durante 3 meses sin cobrar un peso para que Sandra pudiera regresar a trabajar? Mamá, todo eso lo aprecio mucho, pero... ¿Pero qué, Roberto? Pero ahora que necesito apoyo yo, es demasiado complicado. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque tú elegiste hacer esas cosas. Nadie te obligó. Y nadie te está obligando a cuidarme a mí. La diferencia es que yo lo hice por amor. Tú lo estás haciendo por obligación. Roberto se sentó en el sofá y puso la cabeza entre las manos. Mamá, no quería que fuera así. Entonces, ¿por qué es así? Porque no sabía que iba a ser tan difícil. Porque Sandra tiene razón en algunas cosas. Porque Sofía está empezando a hacer preguntas que no sé cómo contestar. ¿Qué tipo de preguntas? Como porque la abuela siempre está triste. Porque la abuela no puede vivir sola. Porque mamá y papá discuten por la abuela. ¿Y qué le respondes? Que es complicado. Me acerqué a Roberto y me senté junto a él en el sofá. Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre cuidar a alguien por amor y cuidar a alguien por obligación? Él me miró con ojos cansados. Cuando cuidas por amor, buscas maneras de hacer feliz a esa persona.
Cuando cuidas por obligación, buscas maneras de minimizar tu carga. Mamá, yo sí te amo. No, Roberto. Tú amas a la madre que tenías cuando eras niño. A la madre que te resolvía todos los problemas. No amas a la mujer que soy ahora, que necesita cuidados, que ocupa espacio, que cuesta dinero. Eso no es justo. ¿No es justo? Roberto, en 2 años, ¿cuántas veces me preguntaste cómo me sentía realmente? Él guardó silencio. ¿Cuántas veces me preguntaste si era feliz aquí? Más silencio. ¿Cuántas veces trataste de entender por qué parecía triste en lugar de asumir que estaba perdiendo la razón? Mamá, yo pensé que... Pensaste lo que Sandra te dijo que pensaras. Pensaste lo que era más conveniente pensar. Roberto empezó a llorar quedito. No quería lastimarte. Pero me lastimaste, Roberto. Me lastimaron más de lo que pueden imaginarse. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Miré a mi hijo, al hombre que había criado sola, al niño que una vez me prometió que siempre me cuidaría. Y por primera vez en 2 años, sentí lástima por él. Roberto, mañana es domingo. El lunes en la mañana va a venir un taxi a llevarme al asilo, ¿verdad? Sí, a las 10. Perfecto. Te voy a hacer un favor. No vas a tener que preocuparte más por mí. ¿Qué quieres decir? Que no me vas a volver a ver después del lunes. Mamá, ¿puedo ir a visitarte? No, Roberto. Sandra fue muy clara. Después del lunes, ya no soy parte de esta familia. Me levanté del sofá y caminé hacia las escaleras. Mamá, espera. Buenas noches, Roberto. Que descanses. Esa noche, acostada en el sofá de la sala por última vez, saqué mi teléfono y llamé a Rosa. Hermana, ¿cómo te fue? Rosa, necesito que vengas por mí mañana por la mañana temprano. ¿Qué pasó? Le conté todo, la reunión con la familia Hernández, el cheque, la oferta de trabajo y la explosión de Sandra. Carmen, esto es increíble. ¿Pero qué vas a hacer con Roberto y Sandra? Les voy a dar exactamente lo que pidieron. Van a tener su casa de vuelta, su espacio, su dinero, y nunca más van a tener que preocuparse por esta anciana problemática. No les vas a decir nada sobre el dinero. Rosa, hay lecciones en la vida que solo se aprenden de la manera difícil. El domingo pasó en una tensión extraña. Sandra no bajó de su cuarto en todo el día. Roberto intentó varias veces hablar conmigo, pero yo le decía que mejor nos despidiéramos el lunes en la mañana. Empaqué mis pocas pertenencias en la misma maleta rasgada con la que había llegado 2 años atrás. Pero esta vez, además de ropa usada y medicinas, llevaba conmigo un cheque de $500,000 y la oferta de trabajo más emocionante de mi vida. El lunes a las 8 de la mañana, el taxi de Rosa llegó puntualmente. El lunes a las 8 de la mañana, el taxi de Rosa llegó puntualmente. Desde la ventana de la sala vi a mi hermana bajarse del auto y caminar hacia la puerta principal con determinación en cada paso. Su presencia me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. ¿Quién es? Gritó Sandra desde arriba cuando sonó el timbre. Es Rosa, mi hermana, respondí caminando hacia la puerta. ¿Qué hace aquí tan temprano? Viene a despedirse de mí. Abrí la puerta y Rosa me abrazó fuerte. Buenos días, hermana. ¿Lista para tu nueva vida? Más que lista, respondí con una sonrisa que no había sentido en años. Sandra bajó las escaleras en bata, con el cabello despeinado y cara de pocos amigos. Rosa, esto es muy temprano. Carmen se va hasta las 10. Lo sé, dijo Rosa con una sonrisa dulce que no engañó a nadie. Solo quería pasar un rato con mi hermana antes de que se vaya. Roberto apareció en la cocina con una taza de café y ropa de trabajo. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. Hola, Rosa, la saludó sin mucho entusiasmo. Roberto, respondió Rosa secamente. Durante 2 años había mantenido su opinión sobre él para sí misma, pero su tono dejaba claro lo que pensaba. ¿Dónde está Sofía? Pregunté. Sigue en casa de mi mamá, respondió Sandra. Como te dije, es mejor que no vea este momento. ¿Mejor para quién? Para ella, por supuesto. Los niños no entienden estas situaciones. Rosa se acercó a Sandra con una sonrisa que tenía dientes de tiburón. Sandra, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Tú entiendes esta situación? Por supuesto que la entiendo.
Carmen necesita cuidado profesional. Ah, claro. Y supongo que el hecho de que ahora tengas la casa para ti sola es solo una coincidencia. La cara de Sandra se puso roja. No sé qué insinúas. No insinúo nada. Solo observo que pareces muy aliviada por alguien que supuestamente está haciendo un sacrificio por el bien de su suegra. Roberto intervino rápidamente. Rosa, por favor. Ya es bastante difícil así. ¿Difícil para quién, Roberto? ¿Para ti o para tu madre? El silencio que siguió fue incómodo, pero yo lo disfruté. Por primera vez en 2 años, alguien estaba cuestionando las decisiones de Roberto y Sandra directamente. Bueno, dije finalmente, creo que es hora de hablar de algunas cosas antes de que llegue el taxi del asilo. ¿Qué cosas? Preguntó Roberto. Cosas que debería haberles dicho hace tiempo, pero que no dije porque quería darles la oportunidad de hacer lo correcto por sí solos. Sandra y Roberto intercambiaron una mirada nerviosa. Me senté en el sofá donde había dormido durante 2 años y los miré directamente. Roberto, Sandra, durante estos 2 años ustedes han estado convencidos de que soy una anciana senil, problemática e inútil. Mamá, nosotros nunca dijimos que fueras inútil. Sandra lo dijo anteayer. Pero no importa. Lo que importa es que basaron su decisión de internarme en esa creencia. Carmen, intervino Sandra, no estamos inventando tus episodios. Están documentados. Sí, están documentados. Muy creativamente documentados. Pero déjenme contarles sobre algo que no está documentado. Rosa sonrió y se sentó junto a mí en el sofá. Sabía lo que venía. ¿Se acuerdan de que ayer fui a una cita médica? Sí, respondió Roberto. Con el doctor Mendoza del Hospital General. Exacto. Roberto, ¿tú sabías que yo trabajé en el Hospital General durante 45 años? Mamá, ya hablamos de esto. Tú trabajabas en una tortillería. No, Roberto. Yo era la enfermera jefe del Hospital General. Durante 45 años salvé vidas, cuidé familias, entrené a cientos de enfermeras jóvenes. Sandra soltó una risa nerviosa. Carmen, por favor, no empecemos otra vez con estas fantasías. ¿Fantasías? Rosa se puso de pie. Sandra, ¿de verdad no sabes cuál era la profesión de Carmen? Claro que lo sé. Bueno, trabajaba en... No tienes idea, ¿verdad? Continuó Rosa. En 2 años viviendo con ella, nunca te molestaste en preguntarle sobre su vida antes de que se mudara aquí. Por supuesto que sabemos sobre su vida, protestó Sandra. Sabemos que enviudó joven y crió a Roberto sola. ¿Y cómo creen que una mujer viuda sin educación logró criar a un hijo universitario y ayudarlo a comprar una casa? Roberto y Sandra se quedaron callados. Te voy a decir cómo, continuó Rosa. Trabajando como enfermera profesional, ganando un salario decente, ahorrando cada peso para el futuro de su hijo. Rosa, por favor, murmuró Roberto. Ya es bastante difícil. ¿Difícil? Roberto, ¿quieres saber qué es difícil? Difícil es lo que tu madre descubrió ayer en su cita médica. Me levanté y fui por mi bolsa. Era hora de la gran revelación. Roberto, Sandra, el doctor Mendoza me llamó porque una familia que cuidé hace 3 años quería encontrarme. ¿Qué familia? Preguntó Roberto con creciente nerviosismo. Los Hernández. Una familia de inmigrantes cuyo patriarca llegó al hospital con un infarto masivo. Una familia que no tenía dinero para pagar el tratamiento completo. Sandra se cruzó de brazos. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Que yo pagué de mi propio salario las medicinas que ellos no podían costear. Los ayudé a navegar el sistema de salud. Les conseguí un lugar barato donde quedarse. Los acompañé durante todo el proceso hasta que el señor se recuperó. ¿Y? Preguntó Sandra con impaciencia. Y ayer me enteré de que esa familia prosperó en Estados Unidos. El hijo se convirtió en ingeniero y ahora tiene una empresa muy exitosa. Roberto frunció el ceño. Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto? Saqué el sobre de mi bolsa y lo coloqué sobre la mesa de centro. Quiero llegar a que esta familia estableció un fondo fiduciario de $2 millones para ayudar a otras familias en situaciones similares. Y quieren que yo administre ese fondo. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto y Sandra miraban el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Y qué más hay en ese sobre?
preguntó Rosa con una sonrisa traviesa. También hay un cheque personal de $500,000 como agradecimiento por haberle salvado la vida al patriarca de la familia. Eso es imposible, gritó Sandra. Nadie regala $500,000 por algo que pasó hace 3 años. ¿Quieres ver el cheque? Sin esperar respuesta, abrí el sobre y saqué el cheque. Lo coloqué sobre la mesa donde ambos pudieran verlo. La cara de Sandra se puso blanca como papel. Roberto se acercó lentamente y leyó el cheque 3 veces antes de hablar. Esto es real. Completamente real. Depositado en mi cuenta bancaria ayer por la tarde. No puede ser. Sandra estaba casi gritando. Esto tiene que ser una estafa. Nadie da tanto dinero a una desconocida. Sandra, dijo Rosa calmadamente, Carmen no era una desconocida para ellos. Era su ángel guardián. Roberto se dejó caer en una silla. Mamá, ¿por qué no nos dijiste esto antes? ¿Cuándo, Roberto? Cuando me acusaban de estar perdiendo la razón. Cuando Sandra editaba vídeos para hacerme parecer loca. Cuando decidieron internarme sin consultarme. Pero si hubiéramos sabido... ¿Qué habrían hecho diferente? Roberto no supo qué responder. ¿Sabías que el doctor Mendoza también me ofreció regresar a trabajar al hospital? ¿Trabajar? A los 72 años. Como coordinadora del nuevo programa de apoyo familiar. Un puesto creado específicamente para mí, donde usaría toda mi experiencia para ayudar a familias como los Hernández. Sandra se sentó pesadamente en el sofá. No entiendo nada de esto. ¿Qué no entiendes, Sandra? ¿Cómo es posible que seas, que tengas, que puedas? Que sea una persona valiosa y no la anciana inútil que imaginaste. Yo nunca dije que fueras inútil. ¿No? Porque tengo muy buena memoria de la conversación del sábado. En ese momento sonó el timbre. Era el taxi del asilo. Perfecto, dije con alegría genuina. Justo a tiempo. Roberto se puso de pie confundido. ¿Perfecto? ¿Por qué perfecto? Mamá, si tienes todo ese dinero, no necesitas ir al asilo. Roberto, ¿de verdad crees que después de todo lo que ha pasado yo quisiera quedarme aquí? Pero podemos arreglar las cosas. Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Roberto, ustedes pasaron 2 años convencidos de que yo era una carga. 2 años tratándome como si fuera basura. ¿De verdad crees que un cheque cambia eso? Sandra había empezado a llorar. Carmen, nosotros no sabíamos. Exacto, Sandra. No sabían porque nunca se molestaron en preguntar. Nunca se molestaron en conocerme realmente. Rosa se puso de pie. Carmen, el taxi está esperando. Perfecto. Roberto, Sandra, quiero agradecerles algo. ¿Agradecernos? ¿Por qué? Por demostrarme exactamente quiénes son. Por enseñarme que el amor incondicional que yo sentía por ustedes no era correspondido. Por liberarme de la ilusión de que éramos una familia. Caminé hacia la puerta, pero me detuve y me volteé hacia ellos. Ah, se me olvidaba mencionar algo más. ¿Qué? Preguntó Roberto con voz quebrada. Con el dinero que tengo ahora, ya compré una casa hermosa cerca del hospital. Una casa con jardín, con un cuarto especial para Sofía para cuando me quiera visitar. Sofía puede visitarte. Por supuesto. Ella es mi nieta y la amo. Pero tendrá que hacerlo a escondidas de ustedes, ¿no? Porque según Sandra, ya no soy parte de esta familia. Sandra sollozó más fuerte. Roberto, continué, cuando Sofía crezca y te pregunte qué pasó con su abuela, puedes contarle la verdad. Que eligieron deshacerse de mí cuando pensaron que era un estorbo, pero que cuando descubrieron que tenía dinero quisieron que me quedara. Mamá, eso no es justo. ¿No es justo? Roberto, ¿quieres saber que no es justo? No es justo que una madre que sacrificó toda su vida por su hijo sea tratada como basura cuando más necesita apoyo. No es justo que una mujer que salvó vidas durante décadas sea considerada inútil por su propia familia. No es justo que una abuela que adora a su nieta sea separada de ella porque es problemática. Punto. Abrí la puerta y Rosa me ayudó con mi maleta. ¿A dónde van? Gritó Roberto corriendo hacia nosotras. Yo voy a mi nueva vida, respondí sin voltearme. Una vida donde soy valorada, respetada y querida por lo que soy, no por lo que puedo dar. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto.
Me detuve en la banqueta y lo miré por última vez. Roberto, cuando yo tenía tu edad y tu padre murió, pude haber pensado que cuidar de un adolescente era demasiado complicado. Pude haber pensado que necesitaba mi espacio, mi dinero, mi vida. Pero no lo hice, porque eso es lo que hace el amor verdadero. Yo te amo, mamá. No, Roberto. Amas la idea de mí. Amas tener una madre cuando es conveniente. Pero no me amas lo suficiente para aceptarme cuando soy una carga. Sandra había salido de la casa y estaba parada junto a Roberto, ambos llorando en la entrada. Carmen, gritó Sandra, por favor no te vayas así. Podemos ser una familia. Sandra, durante 2 años tuve la esperanza de que pudiéramos ser una familia. Ustedes me enseñaron que estaba equivocada. Subí al taxi y le di la dirección de mi nueva casa al conductor. Mientras el taxi se alejaba, vi por el espejo retrovisor a Roberto y Sandra parados en la calle, viendo cómo se alejaba no solo una anciana problemática, sino $500,000 y la posibilidad de tener una familia real. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Rosa. Libre, respondí con una sonrisa. Por primera vez en 2 años, completamente libre. 3 meses después, estaba en mi oficina del Hospital General revisando las aplicaciones para el Fondo de Ayuda Familiar cuando mi secretaria me avisó que tenía una visita. Era Roberto, solo, con flores en las manos y lágrimas en los ojos. Hola, mamá. Hola, Roberto. ¿Te ves? Increíble. Radiante. Era verdad. En 3 meses había recuperado peso, energía y, más importante, propósito. Mi trabajo en el hospital me llenaba de satisfacción y las familias que ayudábamos me daban abrazos genuinos de gratitud. ¿Cómo me encontraste? Sofía me dio tu dirección. Ha estado viniendo a verte. Sí, viene todos los sábados. Es una niña maravillosa. Mamá, vengo a pedirte perdón. ¿Por qué te disculpas, Roberto? Por todo. Por no valorarte. Por no defenderte. Por elegir el camino fácil en lugar del camino correcto. ¿Y Sandra? Sandra y yo nos estamos divorciando. Me quedé callada. Resulta que cuando ya no tenías que ser el problema de nuestra relación, descubrimos que nuestros verdaderos problemas salieron a la superficie. Lo siento. No lo sientas. Fue lo mejor. Sofía va a vivir conmigo la mitad del tiempo, y ya le dije que puede venir a visitarte cuando quiera. Me alegra escuchar eso. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? Lo miré por un largo momento. El hombre frente a mí era mi hijo, pero también era alguien que había estado dispuesto a descartarme cuando pensó que era inconveniente. Roberto, me lastimaste más profundamente de lo que puedes imaginar. Lo sé. Me hiciste sentir invisible, inútil, una carga. Lo sé y lo lamento más de lo que puedo expresar. ¿Qué ha cambiado? Yo he cambiado. Entiendo ahora lo que perdí. Entiendo quién eres realmente. Lo entiendes porque ahora sabes que tengo dinero. No, mamá. Lo entiendo porque Sofía me cuenta todas las semanas lo increíble que eres. Me cuenta sobre tu trabajo, sobre las familias que ayudas, sobre lo feliz que te ves. Me cuenta sobre la mujer fuerte y generosa que siempre fuiste y que yo fui demasiado ciego para ver. Suspiré profundamente. Roberto, no te voy a mentir. No sé si algún día podré perdonarte completamente por esos 2 años. Lo entiendo. Pero eres el padre de Sofía y eres mi hijo. Si realmente has cambiado, si realmente entiendes lo que hiciste mal, entonces quizás podamos intentar construir algo nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿En serio? Pero va a ser bajo mis términos. Despacio, con honestidad, con respeto genuino. Acepto cualquier condición que pongas. Entonces empezamos con almorzar una vez por semana. Y vemos cómo va. Roberto se acercó y me abrazó, y por primera vez en años, su abrazo se sintió genuino. Gracias, mamá. Te prometo que no te voy a volver a fallar. Roberto, ya no hago promesas. Solo acepto actos. 6 meses después, Roberto ha cumplido su palabra. Nuestros almuerzos semanales se han convertido en el highlight de mi semana, donde hablamos como adultos, donde me pregunta sobre mi trabajo y yo le pregunto sobre el suyo. Sofía pasa los fines de semana conmigo y hemos desarrollado una relación más hermosa de la que nunca tuve con Roberto cuando era niño. ¿Y yo? Carmen Delgado, a los 73 años, finalmente estoy viviendo la vida que merezco.
Una vida donde soy valorada, respetada y amada por quien realmente soy. A veces las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperamos. Y a veces, para encontrar tu valor, tienes que estar dispuesta a perder a quienes no te valoran. Nos vemos en nuestra próxima historia. Adiós.